En el episodio anterior del podcast de los Gómez. ¿Cómo una mujer se puede acercar a su esposo y decir, mira, esto no se trata contigo? O sea, no se trata que no me gustas, que no quiero, que no tengo deseos, sino que estoy predispuesta como negativamente. O sea, ¿cómo podemos trabajar eso? Yo creo que es una pregunta que pudiera responder la doctora Cornelia Hernández. Yo me pregunto, si ustedes están ahí escuchando, viendo este podcast, ¿no les gustaría que hiciéramos un llamado público para hacer un episodio con nuestra amadísima Cornelia, terapeuta sexual, médico, que puede ayudarnos a ver qué es lo que está pasando, por qué el hecho matrimonial no está más encendido? Bueno, lo bueno de uno tirar al agua a sus amigos es que al final ellos no te dejan colgados. Y hoy queremos, luego de ese llamado público que hicimos a nuestra amadísima doctora Cornelia Hernández, queremos decirles a ustedes que increíblemente en medio de su apretada agenda, después de un viaje sin descansar, ella ha accedido a acompañarnos hoy. Así es, y también muchas personas que dijeron en las redes sociales y en los comentarios en el video de YouTube que querían a la doctora Cornelia Hernández. Es para nosotros un privilegio poder tenerla en este episodio del podcast de los Gómez. Hola Cornelia. Hola, para mí es un placer poder servir en cualquier capacidad que el Señor lo permita. Y más con ustedes, que son gente muy, muy querida para mí. Que extrañamos mucho en la isla, la verdad. Y que poder estar en contacto con más frecuencia. Así que si vamos a estar en contacto. Su trabajo y lo que yo pueda hacer puede ser de gloria al Señor. Pues gracias a Dios por la tecnología y estamos para... Tú sabes que el caso de Cornelia, la doctora Cornelia, es un caso muy especial porque Dios le ha dado no solamente el conocimiento para abordar este tipo de temas, le ha dado también una gracia para abordar este tipo de temas. Y a eso tú le sumas ya toda la experiencia que tiene aconsejando a parejas que tienen algún tipo de situación, no solamente en el tema sexual o en el tema de la intimidad sexual, sino también de manera general, matrimonial y consejerías personales y todo lo demás. Pero lo que sí queremos que ustedes sepan es que tenemos una persona con una gracia especial, con dones especiales. De alto calibre. Y que está siendo usado para la gloria de Dios. Bueno, en el último episodio nosotros estábamos hablando de aquellas cosas que los esposos quisieran decirle a sus esposas y que no se atreven. Y en el diálogo de todo esto salieron muchas conversaciones interesantes y preguntas interesantes. Sí, y bueno, estuvimos primero en un episodio que salió el 24 de febrero. Hablamos de los enemigos de la intimidad matrimonial. Y ahí hablamos de que la intimidad no solamente es sexual, la importancia de la comunicación y bueno, por ahí nos fuimos. Después hicimos un episodio con algunas cosas que una esposa quisiera decirle a su esposo, pero porque no tiene una buena comunicación, porque no se atreve, la cosa como que no se da. Entonces yo quise venir aquí a representar a las mujeres y a decir, bueno, pues, ¿qué hay en el corazón de las mujeres? Y tú... con apoyo de Joángel y Edward, o sea, yo estaba sola, pero tuviste el apoyo de ellos y cada vez que tú decías algo, ellos, ¿verdad? Sí. Dijiste lo que los hombres querían escuchar. En ese momento surge una pregunta y yo quiero que tú me digas por qué tú en ese momento dijiste, yo creo que es Cornelia que tiene que responder. Bueno, primero, lo que voy a decir es completamente la realidad. Me sentía con una deficiencia de material para responder de una manera precisa. Y segundo, porque creo también, no solamente respeto la trayectoria de la doctora Cornelia Hernández, sino que ya nosotros hemos visto y conocemos y estuvimos juntos en la IBI por un tiempo y hemos visto el fruto del trabajo de ella. Entonces, para nosotros, considerarla no fue algo aleatorio, es sencillamente que creíamos que era la persona correcta. Y la razón por la que te hago esta pregunta, o sea, no es al azar. Creo que es importante que veamos que en estos temas es preciso buscar ayuda. O sea, no pensar que en verdad no la sabemos toda y porque yo tengo tanto tiempo en el Señor o porque yo soy un líder o porque soy un pastor,
no las sabemos todas. Entonces, por eso hoy quisimos traer a Cornelia para aprender de ella, aprender lo que ella tiene que decirnos de la palabra de Dios y también su experiencia. Yo creo que en lugar de comenzar con la pregunta que dejamos colgando, ¿verdad? Vamos a comenzar con una pregunta que pueda ser un poquito más constructiva. Y que pueda introducir todo el tema. Exactamente. Entonces, la primera pregunta sería, cuando pensamos, Cornelia, en una sexualidad sana, en un matrimonio cristiano, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo es una sexualidad sana? Bueno, lo primordial aquí es definir sexualidad, porque cuando pensamos en sexualidad vemos dos personas en una cama acostadas, o sea, y no necesariamente. Sexualidad tiene que ver con el ser humano y tiene que ver con la manera que el ser humano, creado por Dios, que Dios decidió que fuera hembra o varón. Fíjate que ese texto de paso solamente habla de sexo, no habla de ninguna otra característica, hembra o varón. Y por diseño de Dios, el ser humano, la manera en que percibe la vida, responde a la vida, ve la vida y vive, tiene que ver, es a partir de su sexo y es su sexualidad. Así que sexualidad es mucho más que relaciones sexuales, tiene que ver con mi comportamiento, mi forma de pensar, mi percepción, mi identidad, mi preferencia, todo lo que tiene que ver, y también las relaciones sexuales. Entonces, cuando tú preguntas cómo se luce la sexualidad sana en un matrimonio, eso incluye un montón de cosas. No incluye nada más las relaciones sexuales, incluye la manera en que yo vivo mi sexualidad como mujer y mi esposo vive la de él como hombre, cómo yo respeto su rol, cómo él respeta el mío, cómo educamos a nuestros hijos, cómo revisamos la educación sexual que tenemos, cómo vemos la cosmovisión bíblica de la sexualidad, y por tanto eso impacta la intimidad ya del matrimonio como tal. Y lo sano, ¿verdad? En un lugar, en un matrimonio, ¿verdad? Como tú dices, sano, es que podamos hablar del tema con libertad, que no hayan como tabúes, que tengamos la libertad de hablarlo entre nosotros, de buscar como pareja cualquier ayuda, cualquier tropezón que haya o algo que no estemos cómodos, porque la vida va cambiando y el cuerpo va cambiando, pues también lo podamos hablar con toda honestidad. Eso es lo saludable, que sea algo natural, que la familia, el matrimonio viva su sexualidad y hable de ella, celebrándola, disfrutándola, de manera natural, que no sea como un tema secreto, que se habla como en ciertos momentos o que se acumulan las cosas y un día explotamos, sino que sea un tema común. Eso sería sexualidad sana. Tú sabes que a la luz de lo que tú me dices, suena muy claro que eso sería la manera como luciría la sexualidad sana. Sin embargo, el pecado ha afectado todo y una de las áreas que ha afectado también es la sexualidad, ya sea porque las personas sufrieron algún tipo de trauma, las personas sufrieron algún tipo de abusos o sencillamente no fueron educados en el área, fueron criados aún dentro de las iglesias, con tabúes y con una perspectiva errónea e incluso con un sentimiento de culpa y ven eso como algo pecaminoso en sí mismo, aún dentro del marco del matrimonio. ¿Cómo tú pudieras... hay muchas preguntas que me surgen a la mente, pero ¿cómo el Evangelio puede ayudarnos a empezar a ver la sexualidad con una perspectiva diferente? ¿De qué manera el Evangelio nos faculta, nos capacita a tomar la perspectiva bíblica? Bueno, tú sabes que las relaciones sexuales ocurren en el matrimonio, según como Dios lo ha diseñado. Y me gusta pensar en el matrimonio como algo que refleja el Evangelio, porque es la unión de Cristo como la iglesia. La única manera que Cristo se puede unir a la iglesia es por el Evangelio. Porque sin el Evangelio, si Cristo no viene, muere en nuestro lugar y nos salva y resucita, lo que es el Evangelio, pues no habría una iglesia santa que pueda casarse con Cristo, no hubiera, esa representación no se pudiera dar. Así que yo pienso que el matrimonio es un lugar del Evangelio y que la gente cuando ve a Betsy y a Moisés debe ver el Evangelio por la manera en que ustedes se tratan. Entonces la intimidad ocurre en privado, lo que ustedes viven en secreto. Lo que ustedes dijeron en el altar, la pareja que se casa y dice todas las cosas lindas que dice en el altar, en privado, en la intimidad, lo está viviendo, me estoy entregando, te estoy poniendo en el primer lugar, estoy aquí para darte y no solamente para tomar.
y tengo una sexualidad donde quiero cuidarte, donde quiero amarte, donde quiero entregarte lo mejor, como Cristo lo haría o lo hizo por nosotros. Entonces el Evangelio viene a limpiar nuestra mente de toda cosa que pudiéramos traer por ahí, a limpiar nuestra relación y a ofrecer un espacio de arrepentimiento, de limpieza, de perdón, porque cometemos errores, que de manera que nuestro placer sexual pueda ser un placer que glorifique a Dios en cada ocasión, porque nos estamos Amén. cumpliendo lo que la Biblia dice al casarnos, de ser una sola carne y expresar ese amor de una manera física y emocional y espiritual al tener la relación sexual. Amén. Y esa posibilidad de entregarte a un desconocido, por más que tu año de amores que tú hayas tenido, eso es un milagro y poder conectar para siempre. Y además Sí. sabe que el acto sexual se pone mejor con los años, que no necesitas cambiar de pareja para tener una experiencia mejor, sino que cultivando la misma relación las cosas se ponen mejores. Eso es algo Wow, que solamente muestra el eso, Evangelio. eso es glorioso. Y contracultural. Eso es, eso es glorioso. Y es con- contracultural. De hecho, es tan contracultural que cuando tú lees Efesios 5, que dice que Cristo va a presentar a su novia sin arrugas y sin manchas delante de él, es porque la encuentra arrugada y fea a la iglesia. Y lo que pasa en la cultura es lo opuesto. El hombre la encuentra sin arrugas y sin mancha, y cuando tienen arrugas entonces la quiere dejar, lo cual es completamente opuesto. Sí, y me encanta esa perspectiva que tú presentas de cómo el Evangelio transforma nuestro entendimiento de que esto es algo que yo vengo a dar. O sea, para comenzar, o sea, el Señor vino a servirnos, Él vino a entregarse, Él vino a darse. Entonces, en la sexualidad secular, que lamentablemente es la misma perspectiva de muchos creyentes, es como una mentalidad completamente distinta a lo que la palabra de Dios nos enseña. Es como, ¿dónde está lo mío? Yo estoy enfocado en mi propio beneficio, en mi propio placer. Yo quiero usarte a ti, no te considero, sino que yo quiero que tú cambies para que yo me pueda satisfacer. Mira, hay dos cosas, doctora, que usted dice que me encantan. Lo primero es que la sexualidad no es solamente el acto sexual. Y eso es importante, porque cuando vemos el Evangelio, entonces sabemos que la identidad que el Evangelio ahora me da en Cristo también impulsa mi sexualidad. Y lo segundo que me encantó que dijiste es el hecho de que se va poniendo mejor con los años. Hay muchas parejas jóvenes que escribieron en los comentarios que yo creo que de una manera u otra ese comentario le trae esperanza, saber que la realidad presente no es la definitiva ni es la última, sino que es como dicen en el argot popular, es como el vino. Exacto. Que se va. Y algo importante de lo que tú decías, Betsy, es que aún desde el punto de vista terapéutico, un poco para, ¿verdad? Para que no creamos que nada más, que Dios se equivocó y que Dios es muy cuadrado, pero también desde el punto de vista terapéutico, como terapeuta sexual sabemos que el sexo egoísta no sirve. No funciona porque el sexo egoísta te da una satisfacción a medias. Porque el placer sexual bueno, el placentero, el que es pleno, es un placer que es mutuo, simultáneo y recíproco. Si ocurre de un solo lado, si solamente yo estoy tomando y yo no estoy dando, pues lo que yo estoy recibiendo es limitado porque no estoy recibiendo de ti, sino que te lo estoy arrancando. Cuando la otra persona tiene placer y la otra persona me expresa su placer, aumenta el mío y el mío aumenta el de la persona. Es simultánea la cosa. Entonces el sexo egoísta, la verdad es que es un sexo de muy mala calidad, es un sexo que no sirve, Me encantó eso. aun si la persona no es creyente, digamos, ¿no? Pero es Sí. doloroso escuchar eso entre creyentes cuando Y es una imitación desdice barata. del amor completamente. Eso es algo que no debería ser. Tú sabes que a la luz del mismo marco de la caída y de lo quebrantado y cómo el pecado dañó todas las cosas, eso trae como resultado, y los mismos tabús que hemos estado hablando, de que mucha gente pues no tenga una apertura inicial, y quizás viene logrando esa apertura inicial ya a finales bueno, muy avanzado en el matrimonio, por lo que me surge la pregunta, o no es mi pregunta, sino una de las preguntas que tenemos es cómo puedo hablar de estas diferencias que tenemos, ya sea o por pasados
tristes, ¿verdad? Pasado y también por alguna dificultad. ¿Cómo yo puedo hablar de mi diferencia en cuanto a mis preferencias en el acto sexual? ¿Cómo se puede armonizar esto que muchas veces toma mucho tiempo en la relación? Bueno, tú dices cuando una pareja como que tiene preferencias de la dinámica, que a mí me Sí, gusta verde, a ti te gusta azul claro, no sé qué cosa. exacto, exacto. Eh, Mira, es muy importante saber que el acto sexual es un acto de comunicación, en sí mismo, o sea, es como que te amo tanto que te lo voy a decir con mi cuerpo, ¿no? Y es una comunicación que es verbal, que es física, que es emocional y de todas maneras. Sin embargo, porque eso es lo ideal, ¿verdad? Sin embargo, en la realidad, muchas personas van al acto sexual con una pobre comunicación fuera de la cama y por tanto una pobre comunicación durante la dinámica y por tanto, por más que tú ames a una persona, es una expectativa irreal pensar que tu esposo te va a leer la mente y va a saber lo que tú quieres. Y eso trae por consecuencia una dinámica sexual monótona y aburrida y poco interesante. Y tú oyes a otra persona que le encanta y tú dices, pero yo no le veo la gracia a esto, pero lo que pasa es que para tú conectar sexualmente con tu pareja, lo que se necesita es mucho más que hablar en el acto sexual. Tienes que hablar, tienes que decir lo que te gusta, pero en realidad el sexo pleno se construye fuera de la cama. Y yo sé que eso suena rarísimo, pero eso No, es pero así. está bueno Se eso. construye Eso está fuera de bueno. la cama porque la conexión emocional, que es lo que hace que una pareja tenga una sexualidad plena, no se construye en el momento del acto, sino que se construye, ¿tú sabes dónde? En la cotidianidad, en la manera Así Mm. que nos es. levantamos por la mañana, nos decimos buenos días, que nos miramos a los ojos, que viene mi esposo y me interrumpe cuando yo estoy muy ocupada, cómo yo reacciono a eso, cuando lo dejo de ver, cuando nos vemos, cuando me pide un favor, cuando estoy cansada, cuando me preocupa algo, que me presta atención, cuando no estamos de acuerdo, cómo manejamos los conflictos, esa conexión que debe hacerse con tu pareja, porque debe ser la persona más cerca de ti, es lo que facilita los brincos en la cama, por decirlo de una manera. Ya, que queremos hacer un No, montón de cosas. Podemos hacer toda la moriqueta que queramos, pero si no tenemos conexión emocional, eso es vacío. Porque lo que wow. conecta realmente, lo que está ocurriendo por fuera, es una representación de la relación que tenemos desde adentro. Entonces, si eso no está, yo no me siento en un lugar seguro y de confianza, contestando tu pregunta, para decirle a mi pareja que no me gusta algo que me hace y que lo que quisiera es otra cosa. Pero tú antes me dijiste, sí, pero eso fue cuando nos casamos hace 10 años. Ahora, no sé, cambié, me gustaría, no que sé. Pero si yo no tengo ese nivel de conexión, no te puedo decir que ya el azul claro no me gusta, que lo que me gusta es el verde. No te lo puedo Y decir. déjame me encanta la conversación. Y creo que es un llamado de atención a los hombres. Me imagino que Yo- al escucharte pienso mucho en los hombres, en la manera como los hombres muchas veces las expectativas que tenemos, que vivimos el día completo desconectado, entonces en la noche esperamos lo que tú dices, la actividad, los brincos y y los saltos. Entonces hago un llamado de atención a los hombres. Yo creo que eso es importante que los hombres lo recordemos. Porque tú incluso mencionabas en uno de los episodios, Óyeme a mí, di que amén. uno de los episodios, tú decías, no decía amén, no sé si me involucra, pero de una manera u otra. Uno de los episodios, tú mencionabas que que una de las cosas que la mujer quisiera decir a los hombres es justamente esa, que esa desconexión emocional durante el Claro. día, pues no pretendas que en la noche también O exista sea, estamos desconectados el día entero y de repente en la noche hay una expectativa de una conexión muy profunda Claro. cuando realmente no se ha cultivado. Y yo creo que sí, o sea, es importante. Sí, por eso hago el llamado de atención, pero me encanta lo que tú dices, Cornelia, con relación a que la intimidad en la cama se construye fuera de la cama. Y es justamente por esta conexión que existe. Y algo que ha estado muy presente en nuestros corazones y la razón por la que comenzamos como a hablar de este tema, o sea, obviamente no somos profesionales, apenas vamos a cumplir 20 años de casados, Apenas. pero apenas, ¿verdad? Porque se siente como ayer. Se siente como ayer. Ya, esto es muy romántico. Ubica.
Como una gente que dijo, se siente como 5 minutos debajo del agua. No, mentira, así no. Realmente nos hemos dado cuenta como parejas y en el ejercicio del ministerio. Número 1, la comunicación en las parejas es terrible. Cristianas, inexistente a veces, terrible. Y también hemos identificado en nuestra propia vida, experiencia y viendo otras personas, que esta intimidad que deseamos también tiene su punto de origen, nuestra intimidad con el Señor. Entonces, es como tú dices, o sea, tenemos que primero alinear nuestra intimidad con el Señor, entender qué mentira hemos creído acerca de nuestra intimidad con Cristo y no estamos entendiendo el Evangelio. Y también qué tan cerca o qué tan lejos estoy de mi pareja para entonces luego poder pensar si hay que hacer algún ajuste en el tema de la intimidad sexual. Pero yo pienso que lo que queremos es apagar fuegos y que alguien nos diga cómo resolver lo tercero sin pasar por go. Y por eso me encanta que tú puedas explicarlo y enseñarlo de una manera tan fácil de entender. Y una pregunta, doctora. Además de la comunicación, que es evidente que está presente en la deficiencia en la intimidad de cualquier tipo, tanto emocional como sexual, ¿existirían otros errores que una pareja pudiera estar cometiendo, o existirían otros errores que resultarían en crisis en el matrimonio a pesar de la comunicación? ¿O cuáles son los más comunes ¿O cuáles que tú has son visto? los más comunes? O sea, y aparte de la comunicación, hay uno que es muy, muy frecuente y que no pensamos en él, que es la educación, la poca educación sexual. O sea, la gente crece, se casa y se casa con la educación que tiene y no revisa si tiene toda la información para poder entrar en un proceso de intercambio sexual con alguien que implica no solo la relación sexual, sino casarte con una persona de sexo opuesto al tuyo, no para pasar y beberte un helado, tomarte un café, sino para vivir y dormir con esa persona. O sea, la educación sexual es importante porque también no entendemos cómo es la respuesta sexual ni de mi propio cuerpo, que más o menos sé porque me pasa a mí, pero no tengo idea de cómo es la del sexo opuesto, que es diferente. ¿Qué es lo que dispara la relación, el placer sexual en el otro? ¿Cómo el cuerpo responde? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuáles son los estímulos? No sé nada, ni dónde, ni cómo, ni dónde se produce nada. Y eso es parte de la educación sexual. También está el tabú de no hablar de sexo, de entender que no, Adán y Eva nadie le dio educación sexual y llenaron la tierra. Entonces nosotros pudiéramos llenar la tierra. Yo digo como eso. O sea, no tenemos educación, no hablamos del tema, ni en la iglesia, que para mí, una de las cosas que me motivó a escribir el libro fue que yo hice una encuesta. Yo no quería escribir ningún libro, una vez si sabe. Yo hice una encuesta, ¿te acuerdas de aquella encuesta? La mandamos, eso fue sorprendente. Yo creía que iban a ser 500 personas y respondieron 1500, gracias. Hubo que tabular todo eso y fue sorprendente para mí ver la falta de educación sexual cuando el 90% de que contestó es cristiano. Y el tipo de actividad inmoral que tienen esas mujeres dentro de la iglesia. Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible que Dios creó la relación sexual, Dios creó el placer sexual, Dios creó el matrimonio y la iglesia, nosotros debemos ser los expertos en el tema? El mundo tiene que hacer una fila para venir a preguntar a nosotros cómo que esto funciona y no que los cristianos vayan afuera a preguntarle al mundo cómo las cosas van. Entonces, el hecho de que nosotros no estemos hablando del tema adecuadamente, de manera saludable, bíblicamente, no ayuda. Es un error pensar que como cristianos, si amamos al Señor y que juramos fidelidad a mi pareja y nos queremos con todo el corazón, ya todo va a funcionar bien sin ningún tipo de información. Y eso afecta mucho. Y también reconocer que la mujer ve el sexo de una manera como el hombre lo ve. Independientemente de que le agrade y tenga deseo y todo, el hombre... o sea, el hombre ve la relación sexual como una manera de conectar emocionalmente. Y la mujer... Sí, amén. ¿Tú ves? Siempre ha tenido la razón. Siempre... ¿Tú ves? ¿Tú ves? O sea, Claro que yo he dicho. pero tú ves, o sea, viene Cornelia y de repente, ¿verdad?
Ajá, exacto. Continúa. Y la mujer, la Sin conexión comentarios. Continúa. para una mujer conectar emocionalmente, lo que necesita es tener un buen tiempo de conversación, de comunicación, de escucha activa, que su esposo ya Amén. eso la hace sentir emocionalmente conectada. Y el hombre para conectar lo que quiere es tener relaciones sexuales. Pero eso no significa que este hombre es un morboso y un pecador. Y digo, pecador son un Enfermo, un enfermo. enfermo. No, es un diseño de Dios así. Eso es diseño de Dios. Pero el problema está en que cuando Betsy y Moisés tienen un conflicto, Betsy quiere hablar y Moisés quiere sexo. Por la misma razón. Sí, ¿Y cómo hacemos? Pues se tranca el juego. O sea, sí. tú ves. Entonces encontrar Eso está en el buenísimo, eso está buenísimo. evangelio el hecho de que yo tengo que ceder aquí hoy, ceder por allá, vamos a hablar, vamos a aclarar alguna cosa y buscarle la vuelta de cómo lo vamos a manejar dependiendo del tamaño y la implicación del conflicto, es importante. Pero yo tengo que saber que la manera en que mi pareja ve la sexualidad es diferente a la mía, pero no es porque es algo personal contra mí, es Mm. porque Dios lo diseñó con un cerebro diferente, el cerebro que es diferente. Entonces, todo ese tipo de errores, de conceptos mundanos, de creer que los hombres son enfermos sexuales y que las mujeres tienen que ser una santica que ni piensen eso, que eso es malo, que la educación sexual no es necesaria, que todo eso va a surgir de manera natural, qué sé yo, todos esos conceptos que tenemos son cosas que afectan la intimidad en el día a día y se resuelven con una buena educación sexual y ya. Yo me recuerdo en una ocasión que creo que, la verdad no me recuerdo si fue Judy Slattery o quién, pero era una educadora sexual cristiana que decía que hizo esta encuesta entre los hombres de su iglesia y la pregunta era que si los hombres están todo el tiempo pensando en eso. Ujú. Y obviamente el 99% de los hombres, bueno, afirmativamente respondieron que sí, que ellos se pasan el día entero pensando en eso, o la mayor parte del tiempo. Y esta mujer que estaba sorprendida, que decía, no, pero ¿y qué es esto? Mira a su esposo y le dice, ¿a ti también? Y el esposo dice, claro. Tú sabes que a la luz de ese Y comentario... a ti también. Claro, a la luz del comentario que hizo Betsy, doctora, y me encanta todo lo que has ido diciendo en el podcast, pero una de las cosas que nos sorprendió fue que varias preguntas iban en la siguiente dirección. ¿Y qué pasa cuando el hombre entonces no tiene ningún tipo de interés? ¿Qué pasa cuando no es el hombre que busca la iniciativa y me llamó la atención de que no fue una la pregunta. Sí, cuando hicimos la cajita de preguntas en Instagram, Cornelia, o sea, yo lo conté, o sea, casi el 25% de las inquietudes venían de esa realidad que para mí no pareciera como yo, no era de esperarse. O sea, Sí. lo que me esperaba era que la mayoría de los hombres estuvieran como lo que acabamos de decir, pero también hay mujeres que es lo contrario. Se quejan. Entonces, esta sería la pregunta, porque hay muchas personas que están esperando la respuesta. ¿Qué pasa si el hombre es el que no tiene interés?